Este año la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze cumple su centenario y para este especialísimo cumpleaños se han preparado numerosos actos y actividades que tendrán lugar durante todo 2019. Vamos a conocerlos de la mano del secretario de esta institución, Juan Luis García Urcade. Juan Luis, hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a nuestro plato. Muchas gracias, muchas gracias. Un especialísimo cumpleaños, desde luego, 100 años de la Universidad Popular Segoviana, 100 años de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze. Bueno, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze en realidad no, pero hay que decir que en ningún momento ha habido discontinuidad. Efectivamente. Por lo cual sí, digamos, nos consideramos clarísimamente herederos de la Universidad Popular. Una universidad popular que ha pasado por momentos convulsos, por años complicadísimos de nuestra historia, de la historia de España, y que ha sobrevivido a todo ello. Y de hecho no solamente ha sobrevivido, sino que ha salido, ¿no?, mejorada, podemos decir. Hombre, no sé si ha salido mejorada o no, a pesar de que... Somos muy optimistas, claro, ¿no? No, hoy día tenemos entre nuestros académicos a personalidades extraordinarias, por tanto está muy bien. Pero claro, hay que contar que la Universidad Popular tenía también entre sus miembros gente extraordinaria, extraordinaria. Pero bueno, ahí estamos, no desmerecemos o intentamos no desmerecer al menos. Bueno, la Universidad Popular Segoviana, Juan Luis, surgió para poner a Segovia también a la vanguardia del conocimiento de la época y numerosos intelectuales pues se unieron para decir, bueno, vamos a hacer que el conocimiento llegue también a Segovia y que se pueda poner, ¿no?, a la vanguardia como otros muchos países europeos. Sí, hay que tener en cuenta que esta Universidad Popular que se decide crear a finales del año 19 en una de las tertulias que había en Segovia, pues lo deciden profesores, esencialmente profesores. Claro, los profesores, y yo he sido profesor, siempre tienen el prurito de decir, si puedo no me voy a quedar en el aula y hay que sacarlo fuera. Entonces yo creo que esa fue en realidad el germen y la intención, ¿no? Ver que en aquella época, habiendo tenido además el antecedente de la Sociedad Económica de Amigos del País, que atendió desde finales del último tercio del 19, atendió a una educación popular como podían, pues surgió la necesidad de continuar con una labor que en una época en la que se abandonaban prontamente los estudios, llegaban a la edad adulta muchísima parte de la población con carencias educativas grandes, ¿no? La diferencia, o mejor, el sesgo que caracteriza a esta Universidad Popular es que no pretende exclusivamente atender a los más desfavorecidos, que lo hace, y también quiere atender a toda aquella población que sí ha recibido educación, que es culta y tal. De modo que hay dos tipos de actividades, dos formas de afrontar esa pulsión a transmitir la cultura y el conocimiento a la población. Por un lado están las clases que se celebraban por la tarde, generalmente dedicadas a obreros, y los fines de semana y en ocasión entre semana estaban las conferencias que se abrían a la población, digamos, no obrera o más culta, y para lo que consiguieron traer aquí a personalidades de la cultura, las letras y las ciencias de España de primera magnitud, de primerísima magnitud de aquel momento. Hay que tener en cuenta que desde el año de 75, con la Restauración hasta la guerra, ese periodo es conocido en España como la Edad de Plata de la cultura española, ¿no? Sí. Pues Segovia, a través de la Universidad Popular, tuvo también su Edad de Plata notable. Hay quien ha dicho que esto era como una pequeña corte renacentista, por el ambiente humanista y cultísimo que había, ¿no? Ahora bien, tenemos un cambio ideológico, político muy importante después, ¿no?, de la Guerra Civil, y la Universidad Popular Segoviana, como hemos dicho al principio,
consigue salir adelante, consigue reinventarse y se va convirtiendo poco a poco, aunque va cambiando también el sesgo, ¿no?, político, ideológico, pero consigue mantenerse en el tiempo y ha llegado así hasta nuestros días. Sí, y eso es notable que haya continuado, porque algunas personas se fueron obligadamente tras la guerra, ¿no? Otros, aunque no se fueron, sí sufrieron cierto tipo de purgas. Estoy pensando en Mariano Quintanilla, que tuvo que irse, no le dejaron ocupar su cátedra hasta años después, etcétera, etcétera, pero siempre se mantuvo como valedor y como hilo de continuidad de la idea que había sido la anterior. Yo creo que Mariano Quintanilla es la personalidad fundamental para la continuidad y el salto de la Universidad Popular a lo que tú has dicho antes, el Instituto Diego Colmenares y posteriormente a la Universidad Popular. También Cabello Dodero y alguna otra personalidad. Pero hay continuidad porque hay personas que están en los dos sitios. Aunque hay algún momento, desde mi punto de vista, demasiado exigente con la situación del momento, en que se llega a exigir la pertenencia a Falange para ser todavía de la Universidad Popular, aunque también se llamaba Acción Nacional, ¿no? Ese momento es un momento convulso, complicado. Claro, eran tiempos terribles, pero bueno, se salió de él y aquí estamos. Celebrando el centenario. Y reivindicando el espíritu inicial, sobre todo. Juan Luis, y para ello se van a hacer muchísimas actividades, porque no solamente celebramos el centenario de la Universidad Popular Segoviana, sino también del curso de pintores pensionados. Claro, un curso que la Academia actual mantiene en Segovia desde hace 60 años, a pesar de que la inauguración fue, los inicios fueron en el Paular, ¿no? Rascafría. Entonces el año pasado ya nos pusimos en contacto con el Paular y su actual, digamos, consorcio que le permite tener actividades culturales, y también con el Ministerio de Cultura, y hicimos un primer ensayo de cómo podría ser la colaboración entre las dos partes de la sierra en el curso de pintores. Y los chicos pensionados ya pasaron una semana el año pasado en el Paular. Yo creo que este año va a volverse a dar, pero con más énfasis. Yo no soy el coordinador del curso de pintores y por tanto no estoy exactamente al día de cómo están las cosas, pero me consta que ya están habiendo las reuniones oportunas para relanzar otra vez este año y con más fuerza. Y además va a haber aquí en Segovia, supongo que será el tercer trimestre, quizá coincidiendo con el final del curso de pintores, tampoco lo coordino yo porque lo está coordinando esencialmente Santiago Martínez, el director del museo, porque va a ser en el museo una exposición antológica de pintores personales, retrospectivas. ¿Va a haber eventos musicales también? Esperamos. ¿Y un congreso? No puedo decir ahora mismo que los eventos musicales estén cerrados, estamos en ello. Y claro, sería una colaboración pues quizás con la Fundación Juan de Borbón y retomar música de la época, música del primer tercio, música española del primer tercio. Y queremos también, si fuera posible, estamos trabajando en ello, hacer un homenaje musical a alguien que participó de la época, participó activamente de la época y además fue posteriormente académico de mérito de la Academia, que es Agapito Marazuela. Por ahí andan las cosas, pero no puedo adelantar nada porque no está cerrado. Porque Antonio Machado, que también perteneció a la universidad, también ya se le han hecho bastantes homenajes durante este año. Con Antonio Machado lo que pasa es que desde el principio estuvimos de acuerdo con el ayuntamiento. Para hacer actos. Digamos, el ayuntamiento se ocupa del centenario de la llegada de Machado a Segovia y nosotros de la parte de la Universidad Popular. Estamos en perfecta coordinación. El día 22 de febrero se hizo un acto conjunto, pero un poco más allá de lo que se suele hacer. Yo personalmente con Diego Conte estuve en Collur en el aniversario de la muerte y llevamos ramos de flores de la Academia y del Ayuntamiento simultáneamente, y bueno,
estamos ahí. Y el acto principal, Juan Luis, es el congreso que se va a hacer de carácter internacional de universidades populares aquí en Segovia. Sí, no tanto de universidades populares como reivindicando de alguna manera o estudiando mejor estudiando, porque el congreso lleva el título de Sociedad, Cultura y Educación. Por tanto, sobre la labor, ¿no?, que hicieron las universidades. Y cómo puede trascender a hoy día, etcétera, etcétera. No es un congreso que combinará la historia de la educación, la historia y avatares de la educación en España y probablemente alguna cosa traiga a la actualidad. En ese congreso, que será en torno entre el 6 y el 10, no, o el 7 y el 10 de septiembre, no recuerdo exactamente las fechas, pues participarán como conferenciantes principales 10 personalidades españolas e internacionales, no españolas, de especialistas en educación, en política, en ciencia, que nos vayan a llevar a la época. Y después ya tenemos, porque esto lo coordinamos con un equipo que es el comité organizador, que está muy implicada gente de la UBA, del campus de María Zambrano. De hecho, la Secretaría Técnica la llevan 2 jóvenes profesoras de la UBA, y me parece que ya están apuntados e inscritos como participantes con ponencias breves, unas 40 ponencias breves, con lo cual va a ser un congreso, yo creo que va a estar muy bien. Sí. Publicaciones también que vamos a poder conocer gracias al Congreso. Publicaciones muy importante, en mi opinión, en nuestra opinión. Yo creo que van a ser, aparte de las actas del Congreso, lo que pasa es que las actas del Congreso sospecho que no tendremos más remedio que editarlas digitalmente, es decir, a los congresistas y a quien quiera después acceder a ellas tendrá que acceder con un pendrive. ¿Por qué? Por cuestiones de financiación. Y aquí me voy a permitir decir una cosa. Licencia, Juan Luis. Así como la Consejería de Educación financia en parte, no excesivamente, pero financia en parte este congreso y lo agradecemos enormemente, tenemos un sentimiento, en fin, de tristeza, porque nosotros hemos presentado a la Consejería de Cultura, donde nos consta que hay personas como Mar Sancho, por ejemplo, sumamente sensibles a la cultura española y a Segovia. Presentamos un proyecto de intervención en la Casa Museo. La Casa Museo, que es propiedad de la Academia y que es un espacio tan sumamente frágil, que cuando se estropea algo no lo puede hacer un operario. Si se estropea una ventana o se agrieta una ventana, no lo puede hacer un carpintero cualquiera, tiene que ser prácticamente un restaurador. Efectivamente, alguien especializado. Claro, y eso lleva unos costes y un mantenimiento muy difícil, muy complicado, al frente del cual está ni más ni menos que Carlos Muñoz de Pablos. Bien, pues hemos presentado a la Consejería un proyecto de intervención y de ampliación, porque la Casa Museo tiene una parte que era una vivienda, otra vivienda, que ahora usamos como una especie de almacén, pero quisiéramos reconvertirla en un centro de actividades poéticas, literarias, machadianas, y poder poner a disposición del público, por ejemplo, la biblioteca machadiana de que disponemos, que son 1000 títulos, pero que no pueden ser ni consultados, porque no hay sitio para consultar, ni personal para atenderlo. Bueno, pues desgraciadamente, y lo sentimos enormemente, no hemos recibido ni contestación por parte de la Consejería de Cultura, ¿no? Cuando yo recuerdo, tú no porque eres muy joven, pero cuando se celebró el centenario de la llegada de Machado a Castilla y León, la Junta se desvivió con Soria, las cosas como son. Es verdad que era época antes de la crisis. Era diferente. Pero, en fin, yo debo decirlo. Pues desde luego, Juan Luis, el proyecto pinta muy bien. Sí. Es importantísimo para Segovia, como es importantísimo nuestra Casa Museo de Antonio Machado, nuestro pequeño tesoro, así que ahí queda esa petición, nosotros también estamos para eso, para comunicarla, así que ojalá que
Pero me habías no caiga en preguntado saco roto. sobre los libros. Sobre los libros rápidamente, porque sí que me quiero ir, vale. Juan Luis, a una exposición, Sí. Segovia en la Edad de Plata, Espléndida que tenemos en el Museo exposición. Rodera Sí, Robles sí, y que sí, van a sí, poder sí. ver después de esta entrevista. Por eso, Otro de los actos importantes. rápidamente, Actividades, Juan Luis, Bueno, dos publicaciones que van a ver la luz este año. Una que esperemos que sea prácticamente ya, probablemente en esta primavera, Sí. que son los dos primeros volúmenes de una historia de Segovia. Ajá. Segovia carecía de una historia, digamos, afrontada con perspectiva historiográfica moderna. Pues solo tenemos la de Colmenares, que acaba a principios del siglo XVII, Sí. después unos apuntes que se publicaron en Estudios Segovianos de Marcelo Laínez y lo que editó Caja Segovia, pero es un volumen que se queda extremadamente corto, ¿no? Entonces ahora se presenta gracias a la financiación de la Diputación, que siempre hay que agradecerlo, porque además la Diputación ha firmado la continuidad de la obra y no sabemos de momento cuántos volúmenes serán, pero se presentan los dos primeros. Perfecto. Y después, en el seno del Congreso, se presentará algo que también creemos que va a ser un hito importante en las publicaciones relativas a Segovia, que es un triple volumen conteniendo una historia de la Universidad Popular, una extensa historia de la Universidad Popular. Ajá. 2, un extenso ensayo sobre la época de la Edad de Plata de Segovia, cómo se gestó, cómo fue posible esto. Pues claro, yo he hablado de profesores, pero luego estaba el núcleo de los artistas plásticos. Estaban los escultores Barral, los ceramistas Arranz, los pintores Zuloaga, etcétera, etcétera. Había interacción entre ellos y entonces esto se convirtió verdaderamente en un momento de esplendor cultural, ¿no? Bueno, pues va a haber un ensayo. Y tercero, algo que nunca se ha hecho en Segovia, que es un diccionario biográfico. No de la historia de Segovia, sino de la gente que en el momento del primer tercio del siglo XX contribuyó a crear este ambiente cultural extraordinario que hubo en la ciudad. Pues desde luego un año 2019, Juan Luis, lleno de ese esplendor, o dedicado, ¿no?, a ese esplendor que tuvo Segovia en esa agradeciendo, recordando, para que no caiga en el olvido, todo ese esplendor que tuvo lugar aquí en Segovia, gracias, como hemos dicho, a la Universidad Popular Segoviana y a la labor que hizo trayendo a personalidades importantísimas hasta nuestra ciudad. Juan Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a ir hasta el Museo Rodera Robles, porque allí tenéis una exposición que también forma parte de los actos preparados para el centenario, Segovia Edad de Plata, que nos cuenta un poquito de cómo era la Segovia en aquellos primeros años, ¿no?, del siglo XX y cómo gracias a la Universidad Popular Segoviana pues tuvo lugar ese esplendor cultural. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Y nos vamos hasta el Museo Rodera Robles.